Queridos amigos, amigas, a toda la comunidad nacional e internacional que se está uniendo a esta iniciativa de este espacio, de este programa que se llama Repensando Ecuador el Mañana, Repensando el Mañana Ecuador, ¿sí? Conocido como el EREM. Repensando el Mañana Ecuador es precisamente uno de los tantos programas que el espacio Fundación Telefónica tiene a nivel latinoamericano, ecuatoriano y a nivel global. Precisamente se busca democratizar la información, reducir brechas digitales y, cómo no, democratizar la educación. La cordial bienvenida a los doctores, ponentes, catedráticos y, cómo no, a los profesionales Albertina Navas y José Rivera, y a mi contertulia Sofía Cabrera en un programa muy especial. Lleva un nombre que la verdad invita al debate y quizás a desencajarnos un poquito de la situación cómoda en un mundo posmoderno que estamos viviendo. El título lleva por lo siguiente: Desinfodemia, una nueva oleada inquisitorial de tinte postmoderno. ¿Cómo identificarla, desmantelarla y superarla? Pensaba cuando el entonces cardenal, después llega a ser Benedicto XVI, hace un discurso sobre la dictadura del relativismo. Precisamente en este mundo postmoderno todo supuestamente es relativo y, cómo no, una nueva pandemia ahora digital se cierne sobre 7.200 millones de personas, la misma que debe ser normada desde el derecho internacional público, y los estados deben actuar con celeridad. Un mundo distópico tiene muchas alternativas a esta problemática, así que, Sofía, abordaremos este tema. A toda la gente que está uniéndose a Repensando el Mañana Ecuador, ya están interactuando en redes sociales y, cómo no, mucho, mucho que contar. La bienvenida para nuestros invitados, para toda la gente, Sofía. ¿Qué tal, querido José Antonio? Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan con nosotros los días jueves para repensar el mañana juntas y juntos. Como lo dijo José Antonio, el día de hoy vamos a hablar de la desinfodemia y mucho más en un día realmente que vemos que han pasado ya algunas cuestiones a nivel mundial y a nivel nacional en torno a la pandemia de COVID-19. Tenemos un nuevo entorno político a nivel internacional, tenemos también nuevos factores que inciden a nivel nacional. Sin embargo, la desinformación se ha filtrado y se ha posicionado en las redes sociales. Así que eso es lo que queremos hablar el día de hoy con nuestros entrevistados. Así que presentémoslos, querido José Antonio. José, ¿estamos apagado el micrófono? Ahora sí estamos con retorno, y precisamente le iba a presentar a mi tocayo, a José Rivera. Él es doctor en comunicación por la Universidad de Santiago de Compostela, máster en marketing político, y también es máster en comunicación de ciencia y tecnología. También lleva una trayectoria profesional muy interesante, es consultor y asesor de estrategias de comunicación y marketing digital para medios y empresas nacionales e internacionales. Desde su empresa Tikinauta, así lo conocen también a José, lleva años en una vasta experiencia y será uno de los cordiales invitados en este espacio de Fundación Telefónica. Áreas de especialización tenemos con José Rivera en comunicación digital, nuevas tecnologías, redes sociales y estrategias digitales, radio y televisión. Así que, José, bienvenido, el gusto de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, José Antonio. Gracias, Sofi, por la invitación y, por supuesto, compartir este importante panel con Albertina, con quien nos conocemos ya algún tiempo y, obviamente, pues una profesional de gran nivel. Perfecto, muchas gracias, José. Ahora vamos a presentar a Albertina Navas. Ella es asesora en comunicación digital, conferencista e investigadora, doctora en comunicación, MBA y periodista. Cuenta con 20 años de experiencia en la comunicación corporativa, institucional y política. Ha tenido a más de 50 clientes de sectores público, privado y académico en 18 países. Es consultora senior en comunicación digital con enfoque en estrategia de redes sociales, basada en un modelo de algoritmos propios. Representa a América Latina en la mesa de discusión de comunicación digital de la Red Global de Comunicadores Católicos, SIGNIS. Además, es conferencista y autora de publicaciones de circulación internacional. Albertina, qué honor para nosotros contar contigo esta tarde. Muchísimas gracias, Sofía, por la introducción y qué gusto saludarte a los años también, José Antonio, y reconectar con colegas pues muy queridos con los que compartíamos las lides digitales como José. Muchas gracias. Encantados. Encantados. Pues, Sofi, creo que vamos ya de lleno. Voy a pedir a Albertina y a José que seamos breves en las respuestas, de 2 a 2 minutos y medio. Pueden intercambiar y puede haber artillería pesada, José y Albertina. No en egos, sí en ideas.
No en ego, 100 propuestas. Aquí la gente quiere saber y conocer. Van a compartir en nuestras redes sociales un sinnúmero de preguntas, inquietudes. Y si bien este título lo conversábamos semanas atrás con mi contertulia, con Sofía, que precisamente vivimos un mundo donde las tecnologías de la información y la comunicación están abriendo caminos hacia la democratización de la educación per se, vemos también que el COVID hizo que mucha gente, me incluyo, seamos migrantes digitales y nos dediquemos a la cátedra o a la enseñanza ya por plataformas como tenemos este mismo instante. Pero quiero partir con una frase y la pregunta es para Albertina y para José. Comenzaríamos contigo, Albertina. Doy la siguiente frase. Era un hombre contrahecho, pequeñito, tuvo malformaciones físicas, pero llegó a ser el ministro de comunicación y de propaganda de la entonces Alemania nazi. Hablo de Joseph Goebbels y con una de sus afirmaciones que llama mucho la atención. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Es uno de los 11 principios del estado de propaganda de Joseph Goebbels y la pregunta para Albertina y para José es precisamente esto. Está en juego en un mundo donde hay sobredigitalización de la información, donde hay desinfodemia, donde aparentemente los países, las guerras comerciales, las guerras inclusive de los tipos de cambio hacen que las verdades sean a medias. Y una verdad a medias simplemente no es verdad. Entonces, Albertina y después José, con esta, ¿cuál sería el método que tú darías a la audiencia que está junto a nosotros, Albertina, y la recomendación también de José después, para tener de alguna manera un método riguroso, objetivo, claro, puntual y rápido para poder desintoxicarnos de la desinformación y discriminar, en el buen sentido de la palabra, la información que es falsa, incorrecta o medianamente falsa, que a la postre es falsa? Albertina. Muchísimas gracias, José Antonio. Bueno, efectivamente estamos ahorita ante un escenario de una doble vertiente de amenaza. Por un lado, una excesiva exposición a información, lo cual excede nuestra propia capacidad de gestionar ese gran volumen de información. Y en ese contexto, además, circulan mucha información falsa y falseada. Por eso cuando hablamos, muchas veces se habla vulgarmente de fake news, pero siempre cuando estudiamos este fenómeno tratamos de evitar este concepto porque fake news tiene una acepción excesivamente simple, no es algo tan blanco y negro como información falsa, si no fuera fácilmente identificable, sino que estamos hablando de patologías de la información, que como tú dices pueden ir desde la mala información, que puede ser una información falsa compartida de buena fe, sin la conciencia de que es falsa, hasta información deliberadamente falseada con el fin de afectar a un tercero. Entonces, en este espectro tenemos una cantidad enorme de fenómenos, de desinformación, de discursos de odio, etcétera. Yo en eso pienso que en lugar de metodologías excesivamente difíciles, tenemos que volver más bien a los básicos. Y yo aquí quisiera recordar lo que se llama el triple filtro socrático. En su momento se aplicó, digamos, lo aplicó el filósofo Sócrates entre sus estudiantes y yo pienso que es más vigente que nunca en un entorno de redes sociales y desinfodemia, que tiene que ver con tres ámbitos. Antes de compartir una información, pregúntate tres cosas. Primero, el filtro de la veracidad. En este caso, ¿me consta? ¿Cuál es la fuente que tengo para afirmar eso? ¿Estaría yo en capacidad de incluso poner en juego mi honor por defender este punto? Hay un segundo filtro que se llama el de la utilidad. Es decir, a mi audiencia, en este caso mis seguidores de Facebook, de Twitter, de Instagram, ¿en qué medida les aporta conocer esa información? ¿Cuánto va a cambiar la vida de los involucrados en esa aparente noticia si yo la comparto con una nueva, la comparto con mi audiencia? Entonces es el filtro de la veracidad, el filtro de la utilidad. Y también creo que es muy importante preguntarnos también qué agendas ocultas pueden estar detrás de compartir cierta noticia. Porque a veces lo que estamos haciendo sin querer es hacer la corte a una agenda malintencionada que puede afectar la honra de las personas. Entonces, yo pienso que es bien importante que siempre nos preguntemos si es útil, si es cierto
y cuál es la agenda que eventualmente podría estar detrás de compartir esa información. Excelente, Albertina. Está siendo súper didáctica, concreta y yo lo entiendo. Los saludos para toda la gente que nos acompaña, Narcisa Flores, Olga Rojas, Adriana Medina, Andrés Navas, van entendiendo con mucha precisión. José, ¿qué quisieras agregar, José Rivera, a esto, a este criterio que me parece muy acertado de Albertina? Realmente es súper importante realizar este análisis del cual hablaba Albertina, pero claro, yéndonos a la práctica más de la parte digital del mundo y del entorno en el cual nosotros estamos viviendo, recibimos cualquier cantidad de carga de información, en este caso muchas veces sin verificar, simplemente por el hecho de pertenecer a grupos de WhatsApp ya estamos recibiendo una gran carga informativa y esa carga informativa nosotros no sabemos hasta qué punto esta información es real o persigue algún objetivo o quiere posicionar alguna realidad. Creo que es importante para irnos a los términos más prácticos de la gente que está recibiendo esa información y que muchas veces la comparte sin siquiera analizar el tipo de idea, sino que muchas veces la comparte por filiación política. Si yo considero que eso que están diciendo estoy de acuerdo con ello, pues lo comparto. Y si no estoy de acuerdo, simplemente trato de omitirlo o de no compartirlo. Pero claro, es una información sesgada en este caso, en la cual caemos nosotros muy fácilmente. Por eso es súper importante, primero, antes de compartir algo, analizar en este caso, analizar qué tipo de información es y sobre todo de dónde viene o hacia dónde también puede ir. Verificar la fuente de la noticia, es decir, si es que surgió en un debate, si es que surgió en algún medio, porque siempre para generar este tipo de bulos o engaños toman a medios que pueden tener cierta credibilidad y dicen, es que la CNN publicó cierta información. Entonces, claro, verificar si es que en efecto salió dentro de este medio de comunicación o fue publicada por algún otro medio. Revisar otras fuentes en búsqueda de la información. Este es un proceso de verificación súper importante, es decir, si es que es algo tan trascendental, de ley que otros medios debieron haberlo abordado, y si es que no es así, pues empiecen a dudar de esa información. Revisar al mismo tiempo qué tan respaldada está esta información, qué tan respaldada está, digamos, sobre todo ahora que estamos en elecciones. Yo recibo todo el tiempo encuestas de que un candidato va arriba, de que el otro va abajo, y claro, yo o la gente comparte en este caso la información si es que mi candidato está arriba, si es que mi candidato está abajo, simplemente no la comparto. ¿Qué tanto respaldo hay? ¿Quién fue la encuestadora? ¿Cuántas encuestas se hicieron? ¿Hay alguna metodología? Tratar de llegar un poco más allá, sobre todo, y hacer ese ejercicio. Pero yo creería que hay uno que muchas veces nosotros lo dejamos por fuera y es uno de los más importantes, y es el uso del sentido común. Muchas veces nosotros dejamos por fuera el sentido común y nos apasionamos con la información que recibimos y por ello la compartimos porque creemos que en este caso valida el punto de vista que yo estoy planteando. Muy bien. Gracias, José. Es verdad, el sentido común realmente debería llevarnos a identificar en primera instancia una información si es que es real o no lo es. Bueno, vamos ya cerca de 11 meses confinados en una pandemia que realmente ha afectado a todo el mundo, ¿no? Y sin embargo, la OMS a partir de abril-mayo declaraba y decretaba que hay una pandemia mucho más peligrosa que la misma pandemia producida por la del coronavirus y esta es la infodemia. Entonces, yo tengo aquí una pregunta, porque aquí hay dos términos, ¿no? El uno es la infodemia y el otro es la desinfodemia. Y he escuchado algunos términos, algunas cuestiones que se hablan en relación a los dos términos, porque la UNESCO es la que menciona el término de desinfodemia, y mientras que la OMS nos indica que es infodemia. Entonces yo quisiera que más bien en esta parte del panel pudieran comentarnos cuál es la mejor acepción. Infodemia, es decir, esta epidemia de información que puede ser verdadera o falsa, o la desinfodemia como esta epidemia de desinformación. Albertina. Gracias, Sofía. Bueno, la verdad es que las diferencias entre cada uno de estos conceptos son realmente mínimas, son matices. Incluso podríamos hablar también de la infoxicación, que a finales de los 90 también fue un término muy compartido y muy estudiado, sobre todo por comunicólogos. Yo creo que lo más importante es reconocer los rasgos de este fenómeno que como paraguas yo prefiero llamarlo desinformación.
Como les decía, se está prefiriendo ya hablar de patologías de la información porque cada uno de estos tiene algún pequeño matiz y básicamente el matiz que diferencia a uno de otro tiene que ver, por un lado, con el volumen de la información, como hablaba en un inicio, al que estamos expuestos, que excede nuestra propia capacidad. Por eso ahora, en lugar de la gran discusión, no está necesariamente en el acceso a la información, sino en convertirnos en una sociedad del criterio, donde podamos diferenciar cuál es la información valiosa de la que no lo es en un entorno donde estamos expuestos a muchísimas fuentes. Otro matiz que relaciona estos conceptos tiene que ver con, hay tres temas fundamentales. Uno, poder identificar el contexto, porque también estos términos de desinformación, como decía, tienen que ver con la intencionalidad. Hay veces que uno comparte información falsa, sobre todo los que hemos sido periodistas, pues por más rigor con el que hemos tratado de trabajar, alguna vez se nos ha escapado algún dato erróneo, o porque entendimos mal a la fuente, o porque tipeamos mal, o porque la fuente nos engañó, pero que lo publicamos de buena fe, es decir, sobre la base de pensar que es verdadero. Por eso a veces en inglés es un poquito más preciso, porque tienes las palabras malinformation, disinformation y misinformation, que en español no hay palabras exactas. Entonces, como que desinformación es el concepto más amplio que puede agrupar todas estas especificidades. Otro rasgo importante tiene que ver con la, además de la veracidad, es que siempre hay una mezcla. Cuando hablamos de patologías de la información, es muy difícil que estemos hablando de información 100% falsa. El tema está en la mezcla de datos verdaderos en contextos falsos, datos falsos en contextos verdaderos o incluso datos verdaderos sin contexto. Porque la intencionalidad es la de orientarnos hacia una conclusión no válida pensando que es verdad. Entonces, esos son los temas. Por eso yo lo que más bien invito es a siempre analizar estos tres ejes. Uno, la veracidad, como vimos, qué tanto es verdad, qué tanto es mentira. Dos, el contexto. ¿Tengo yo la información que me permita hacer un buen filtro de esos hechos en un escenario más amplio? Y tercero, intencionalidad. ¿A quién le conviene que esa información se sepa y se comparta? Y esos matices pueden un poco, según la UNESCO, tener esta división de mala información, desinformación y lo que sería información incorrecta, le llama la UNESCO. Así es. Me encantó lo de la sociedad del criterio. José. Estamos con el micrófono apagado. Exacto. Bueno, yo sí quiero hacer en este caso un análisis de cada una de las vertientes que en este caso has identificado tú, Sofi, muy correctamente. Y es que, claro, para la OMS estamos hablando de esta infodemia, en la cual no solamente la determinan como infodemia, sino infodemia masiva, es decir, una cantidad excesiva de información que en algunos casos realmente está correcta, en otros no está correcta, y esto dificulta el hecho de que la gente pueda encontrar fuentes confiables, orientación clara respecto del tema, cuando las necesitan, porque finalmente si tú estás buscando información es porque quieres profundizar en el tema, quieres enterarte más, quieres una explicación científica tal vez, pero explicada de forma comunicacionalmente correcta. Y es un gran volumen de información generada sobre este tema particular. Se ha vuelto o se volvió en ese tiempo exponencial realmente por todo lo que vivimos en la pandemia. Y esta situación realmente aumenta o puede generar más desinformación, rumores, manipulación de la información, sobre todo con intenciones dudosas, con malas intenciones como para generar algún tipo de perspicacia sobre el tema. Esta infodemia al mismo tiempo, por la gran cantidad de información que tiene, se propaga más lejos, se propaga más rápido, al igual que un virus, pero esto lo hace a través de las redes sociales y de los espacios digitales en donde estamos. En cambio, el tema de desinfodemia viene de desinformación justamente, y es información necesariamente falsa, incorrecta, con el propósito deliberado en este caso de tratar de engañarnos.
y en el contexto de la pandemia actual puede afectar realmente en todos los aspectos de la vida, en particular en la salud mental de las personas, que es algo súper importante que no hemos tomado en cuenta. Y si nosotros revisamos, mucha gente ha empezado o empezó a buscar información respecto de el COVID-19 en todas las generaciones, es decir, hay una preocupación generalizada de toda la sociedad y de todas las generaciones. Con esto, muchas historias falsas han llegado, en este caso, falsas, engañosas, inventadas, se han difundido sin comprobar ni siquiera su veracidad, su calidad, y esto realmente se basa muchas veces en teorías de la conspiración. Es decir, mucha gente que ha empezado a hablar respecto de que si el virus fue creado en un laboratorio, de que si se soltó como un arma química, de que si se quiere eliminar a gran parte de la raza humana o a los latinos, a los negros, que es la última de las que estaba leyendo por la vacunación. Entonces, todo ello realmente tiende a agravar lo que estamos nosotros viviendo con un discurso, en este caso predominante, mente falso, que trata de ubicarse y que trata en este caso de empezar a que la gente empiece a preocuparse mucho más respecto de ciertos aspectos de la enfermedad. Es cierto que debemos preocuparnos, pero obviamente hasta los límites informativos, porque ya cuando se empieza esta desinformación es cuando se genera un problema real dentro de la sociedad y dentro de, obviamente, lo que estamos viviendo como contexto informativo de la pandemia. Acertadas las recomendaciones de José Rivera, de Albertina Navas, precisamente cuando no hay rigor, cuando nos movemos solo por pasiones, podemos caer precisamente en lo que José Rivera acababa de decir, en teorías de la conspiración. Quiero mandar comentarios y una invitación a la gente. Estamos en Facebook Live, en Espacio Fundación Telefónica. Narcisa Flores dice buenas tardes desde Ambato. Andrés Navas, muy buen tema, excelentes invitados. También nos hablan sobre qué buena falta nos hace unir este tema con el desarrollo de la ciudadanía digital. Y Ulra Yalo dice, buenas noches, es muy cierto la aseveración, pero si tenemos un bombardeo de desinformación malintencionada, ¿cómo discriminar una fuente confiable? Más adelante hablaremos de fuentes confiables para Albertina y José. Voy al revés, comienzo contigo, José, y después con Albertina. Te voy a dar un dato que al principio parecía teoría de conspiración, José, y terminó verificándose, pasó a la realidad. Estoy hablando de 37,000 millones de dólares. En 24 horas, el paquete accionario de Facebook se iba al piso, ¿sí? Y perdía el poder accionario de cerca de 37,000 millones de dólares de un día al otro. Esto, para que la gente entienda, es exactamente igual al presupuesto general del Estado, cuando el Estado, el entonces presidente Rafael Correa dejaba al país y entregaba a su siguiente gobierno. 37,000 millones de dólares se perdían de un día al otro. ¿Qué pasaba? Algo que parecía que era una especulación se había convertido en verdad. Una consultora conocida como Cambridge Analytica, a través de un inocente examen, ¿sí? O un test de personalidad, filtraba y sesgaba y obviamente utilizaba la información de 50 millones de personas de manera arbitraria, violentando la normativa de los Estados Unidos y a nivel mundial, normativas de la privacidad. Esto que parecía una teoría de la conspiración se estaba convirtiendo en una realidad. Algo de esto quizás años atrás ya hablaba Snowden, y precisamente no es poco dinero lo que caía en el paquete accionario en la empresa Facebook. ¿Qué recomendaciones daría José, dos puntuales y después Albertina, para que la gente no caiga en inocentadas o que obre inocentemente en TikTok, ¿sí? O en cualquier red social, que puede ser Facebook o la que sea, donde pueden estar entregando información importante y el día de mañana están hackeados y, ¿por qué no? Podrían estar sufriendo una suerte de extorsión. José, cuéntanos si es que es así, si pasó esto, y obviamente dos recomendaciones. Después con Albertina. Realmente, más que hackeados, yo quiero plantearles aquí una pregunta muy importante a José Antonio y a Sofi, que realmente también están como llevando adelante este programa. ¿Ustedes leen las políticas de uso de cualquiera de las plataformas a las que necesitamos entrar? Por ejemplo, la de LinkedIn, Sofi, José Antonio, ¿leyeron ustedes las políticas de uso? Son buenas preguntas, José. Son buenas Exactamente, preguntas. sí, es una excelente pregunta porque la mayoría de nosotros, si no un gran porcentaje, no lee las políticas de privacidad o las políticas de uso de datos cuando vas a usar una plataforma.
Incluso la gente de LinkedIn en algún momento hizo como una especie de broma en la cual dentro de las políticas de uso colocaban que tú le entregarías tu alma pasados 10 años a LinkedIn para que obviamente ellos fueran los propietarios de tu alma. Lo dejaron allí por algún tiempo, unas 2 o 3 semanas, esta especie de broma o huevo de Pascua, como se le suele llamar en la tecnología, y nadie se percató ni reclamó, todo el mundo siguió abriendo cuentas y simplemente le damos un check en aceptar la información que en este caso ellos van a accesar a través de todo lo que nosotros subamos en esa plataforma. Entonces, sí es un llamado de atención justamente a hasta dónde nosotros estamos entregando toda esta información a las plataformas digitales. Acabamos de empezar el año y empezamos el año justamente con el escándalo de WhatsApp y su cambio en este caso de las políticas de acceso a la información que iba a implementar. En este caso ellos tuvieron que retroceder porque sintieron también una corrida de usuarios hacia los otros servicios experimentaron una gran descarga de sus aplicaciones y una gran cantidad de gente que empezó a crear cuentas en Telegram y Signal como las alternativas en este caso de WhatsApp. Entonces, claro, ahora la gente como que sí se está de alguna forma preguntando, bueno, ¿por qué conservan tanto tiempo mi información? En Europa las políticas son súper fuertes y las empresas no pueden conservar los datos más allá de un año, eh, toda la información que tú hayas dejado después de cerrar una plataforma, pero es porque ellos también se dan cuenta del valor de la información y de los datos que estás tú entregando. Acá no, acá realmente tenemos que aceptar o aceptamos absolutamente todo y como en este caso son servicios entre comillas gratuitos, debemos darnos cuenta o debemos despertar respecto de que el tema de que una plataforma no sea de pago o sea gratuita, quiere decir que tú eres en este caso el valor de moneda, el valor de cambio. Tú eres o la información que tú tienes es el valor de cambio que estás pagando y a veces resultaría que puede ser muy alto el valor que estamos nosotros pagando para utilizar un servicio de correo electrónico o una plataforma digital de redes sociales. Simplemente, claro, hay que ver hasta dónde entregamos nuestra información y lo de Cambridge Analytica es un caso muy bueno, un caso de análisis súper bueno en el cual obviamente sentaron en el banquillo de los acusados a Facebook para poder interrogarle de si era cierto que ellos habían permitido toda esta filtración de datos, porque es interesante cómo se va triangulando. No es que Facebook directamente fue en este caso la que permitió, sino que fue un estudio de una investigación, en este caso de Cambridge, a través del cual se entregaron o se entregó la información o norteamericanos entregaron toda esa información que fue utilizada para las elecciones en este caso o para mostrar información sensible a electores que podían ser en este caso manipulada su opinión pública respecto de algún tema. Así que claro, siempre es importante estar alerta sobre este tipo de casos. Ahora Facebook dice que ha tomado ciertas medidas como para poder mitigar y que no ocurra esta filtración de información hacia terceros, pero de alguna forma sí es importante estar alerta respecto de lo que sucede porque todos los días podemos estar expuestos a una simple encuesta de datos o simplemente llenar un formulario para asistir a un curso en el cual nos están pidiendo también información sensible que también no puede ser de alguna forma o estar en manos de cualquiera. De acuerdo. Con esta información, cuando uno firma un contrato, se adhiere a alguna plataforma, es importante conocer los datos, porque precisamente dabas un ejemplo interesante que probaban a la gente con el tema de la venta del alma durante una década. Albertina, ¿qué otro consejo, qué otra puntualización tú quisieras agregar, no solo a plataformas, sino a redes sociales? Escucharemos tu intervención, 2, 3 minutos, y una vez que tú termines, vamos al espacio de la divulgación de la ciencia de Sofía Cabrera, donde nos dará noticias de divulgación de ciencia, de actualidad y, cómo no, de interés. Albertina. Muchas gracias. Bueno, en el tema de la privacidad de los datos, creo que es bien importante centrar bien el debate. Es decir, nos centramos en el manejo de datos de las plataformas cuando los dueños de los datos somos nosotros. Entonces, armamos todo un debate de que migremos de WhatsApp a Signal o a Telegram o a lo que sea,
Y, por ejemplo, caemos en un fenómeno que se llama sharenting, que es, por ejemplo, los padres sobreexponiendo a sus hijos en redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Facebook mismo hizo un estudio de cuándo es la primera foto que se toma a un niño que acaba de nacer. Y resulta que en promedio, a los 5 minutos de nacido, está publicada su foto en redes sociales. Y luego tenemos padres que se preocupan por la sobreexposición de sus hijos en redes, pero si vemos el Facebook del papá, es casi un reality show de que el niño se para, el niño come, el niño gatea, y así hasta que son grandes. Y sin querer, no se dan cuenta que están exponiendo información sensible como el uniforme del colegio, como la placa del auto, como el barrio en que viven, por ejemplo, anecdóticamente les cuento, en Guatemala, se logró la captura de un secuestrador de niñas porque en una de las fotos de Facebook no se dio cuenta que en el fondo de la foto salía el número del medidor de luz y se pudo ubicar dónde vivía. Entonces, ahí es donde está el peligro. Entonces, yo creo que lo que dice José es vital. Primero, tengo que leer y saber qué poder le estoy entregando a Facebook, a Instagram, a Twitter con la información que comparto, y les cuento que cuando uno acepta los términos y condiciones de Facebook, le está regalando esa información. Entonces, en lugar de toda esta paranoia colectiva de cambiarnos de una plataforma a otra, volvamos nuevamente a los básicos. Lo que yo publique en redes sociales o en internet siempre es rastreable. Entonces, no hay tal tema como que Facebook proteja mis datos. No, tú eres lo que publicas. Tú protege tus datos y tú sé autorresponsable. Igual que ahora hablamos con la pandemia del autocuidado. No puedo esperar tener un policía en cada cuadra que me obligue a poner la mascarilla y que me dé distanciamiento. Lo mismo, no se necesita un policía para que te diga qué publicar y qué no en tus redes sociales. Entonces, no olvidemos que además las redes sociales son espacio público. Entonces no hay tal asunto como yo en mi Twitter digo lo que a mí me parece porque es mío. No, es espacio público. Y eso tiene implicaciones desde las más sencillas como que te comenten algo inapropiado hasta que te puedan despedir. Por supuesto que es así. Entonces, mi llamado sería al autocuidado, igual que cuidamos nuestra salud física, cuidemos la salud de nuestros datos. Son nuestros, somos responsables de ellos, y aunque tu Twitter es tuyo, no está protegida esa información si tú no la proteges. Si hay información que tú no quieres que la gente sepa, no la publiques, no hay otra forma. Así es, y multilaterales como Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, entre otros, están haciendo ya legislación, leyes que de alguna manera pongan límites a este tipo de escenarios. Sofía, es el momento del abordaje tuyo de las noticias en tema de ciencia. Bueno, solo quería acotar algo de lo que me decía Albertina, ¿no? El tema de manejar la salud de nuestros datos y que seamos responsables con ellos. Creo que eso es como la parte más importante hoy por hoy. Les tengo ahora dos noticias súper interesantes. Bueno, la primera está relacionada con lo que estamos hablando el día de hoy, y es básicamente la UNESCO, a través de su oficina de Montevideo, lanzó el día de hoy un portal Check, que es un sitio de recursos para combatir la desinformación. Este portal Check es una plataforma que lanza UNESCO junto a Chequeando y Latam Chequea, financiado por la Unión Europea, que compila una serie de herramientas entre materiales, noticias, experiencias de fact-checking para ayudar a enfrentar la desinformación sobre la COVID-19. Como les menciono, tiene una financiación de la Unión Europea y es la primera plataforma digital de América Latina y el Caribe destinada a recopilar recursos para enfrentar los efectos de la desinformación vinculada a la pandemia de COVID-19. Este sitio integra materiales que ya les mencionaba. ¿Ustedes cómo pueden ingresar? Pues es básicamente súper fácil. Ustedes ponen portalcheck.org y es una plataforma realmente muy amigable en donde van a poder encontrar tips para poder identificar información
información que ha sido validada, y en estos tips van a encontrar, por ejemplo, información que puedan recibir periodistas, instituciones, creadores de contenidos, para la redacción de noticias y artículos, y también para profesores. Creo que para los profesores incluso me parece hay recursos muchísimo más interesantes, por ejemplo, para trabajar la infodemia en la escuela, el discurso público que ya nos mencionaba Albertina, y también diferentes recursos sobre videos. Así que les invito a que revisen este portal check.org. Por otro lado, les tengo una noticia realmente también un poco sorprendente que nos trae la revista Semana Sostenible. Hallan el que podría ser el dinosaurio más grande que ha habitado en la Tierra. Expertos descubrieron en la provincia de Neuquén, Argentina, restos fósiles de un titanosaurio de 98 millones de años. Los científicos creen que esta podría ser una de las criaturas más grandes que haya existido en el planeta. ¿Sí? Los restos fósiles hallados en el 2012 del sudeste de Argentina corresponden al saurótropo de 98 millones de años de antigüedad, cuyo tamaño podría ser mayor al Patagonium majorum, el dinosaurio más grande conocido hasta el momento, según la investigación divulgada estos días. Los huesos observados de este gigantesco saurópodo superan entre el 10 y el 20% en el tamaño de los Patagonian majorum, que pesaban unas 70 toneladas. Medía unos 40 metros de longitud y tenía un larguísimo cuello. Es lo que explica Alejandro Otero, investigador de la División Paleontológica de Vertebrados del Museo de La Plata, ¿sí? En el informe que se publica sobre este tema. Lo que se encontró hasta ahora son las primeras 24 vértebras de la cola, elementos de la cintura pélvica, de la cintura pectoral, y los restos continúan bajo la roca, por lo que continúan en el rescate de futuras campañas, afirma el científico. Explica que aún no se cuenta con los huesos largos como el húmero o el fémur, que son los que se usan tradicionalmente para hacer estimaciones certeras respecto a la masa corporal. No obstante, se afirma que, de acuerdo a las comparaciones con el Patagonium majorum, el dinosaurio más grande conocido hasta ahora, por ejemplo, con vértebras y otros elementos de la cintura, los huesos de este animal son de un 10 y un 20% más grande. ¿Sí? ¿Qué te parece, José Antonio? Dos noticias creo que súper relevantes. Por un lado, el tema de la plataforma de fact-checking que ya lanza la UNESCO, ¿sí? Y que es la primera plataforma digital de fact-checking para América Latina, y luego este tema del que podría ser el dinosaurio más grande del mundo. Me quedo con tu segunda noticia, Sofi. Yo de muchachito, de niño, no sé si José era igual y Albertina, coleccionaba dinosaurios de chiquito. Y te cruzo un dato de esta noticia maravillosa que tú das, Sofía. En la National Geographic salía, y la gente puede confirmar, en la era de la glaciación, científicos rusos descubrían en el permafrost restos de mamuts. Inclusive comieron la carne congelada de mamuts, y hoy los genetistas podrían inocular, digamos, en el aparato de la hembra de un elefante, podrían inocular, digamos, la edición genética o la posibilidad de que nazca un mamut a través de una elefante hembra. Así que tu titanosaurio me parece una locura, me encantaría verlos en vivo. No sé qué piensa Albertina y José, pero obviamente en una isla suficientemente alejada como para que evitar cualquier sorpresa, Sofía, José, Albertina. Así es. Quiero decirle a la gente que está conectada en este Facebook Live, gracias, están interactuando con nosotros. Narcisa Flores dice, excelente tema, gracias por la constante capacitación. Eric Paredes dice, excelente tema, saludos. Por favor, Ulra, Narcisa, Eric y a toda la gente, hagan preguntas a José Rivera, a Albertina, porque ellos seguro, Albertina Navas, ellos y él y ella seguros nos van a resolver algunas inquietudes. Quiero entrar a un tema que tiene su cierta polémica a la que nosotros no nos compete. Nosotros no estamos aquí para hablar de política, pero sí me parece hacer un recuento de la historia. Voltaire, en la Revolución Francesa en 1789, cuando caía el Estado absolutista y el rey decía, el Estado soy yo, nacía la República. Y quiero hablar de los poderes que en ese entonces hablaban de la teoría del equilibrio de poderes entre estos tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y entonces ellos hablaban de un sistema de pesos y contrapesos. Luego se habla que los medios de comunicación llegaron a ser el cuarto poder. Y mi pregunta para José y Albertina es que el quinto poder no son hoy las redes sociales y los medios digitales.
¿Cuáles son sus alcances positivos y negativos? Y quiero, ahora sí, el caso polémico de esta teoría conspiranoica, José Albertina, de QAnon. La gente puede ver Q, Anonymous, y precisamente mucha gente en los Estados Unidos se adhirió a esta iniciativa y fueron de los que armados asaltaron días atrás, entre el 6 y el 7 del presente, el Capitolio. Es decir, que después las redes sociales como Twitter y el propio Facebook cesaron y cortaron, ¿sí?, toda interacción con el entonces presidente Donald Trump. Existe un quinto poder, Albertina, José, empezamos con Albertina. De ser así, ¿cuáles son los alcances positivos y peligrosos? Podrían decir un alcance positivo, uno peligroso, Albertina. Pues bueno, ahí te acercaste a un tema que es realmente apasionante para mí, que lo trabajo mucho, que es el de redes sociales, ciudadanía y política. Entonces, justamente ahí hay un tema, siempre genera dos versiones antagónicas. Por un lado, tenemos una corriente de pensamiento que apoya la lógica de que las redes sociales son una suerte de nueva ágora griega, es decir, ese espacio que acerca a las autoridades a sus ciudadanos sin intermediarios. Y por otra parte, tienes otra corriente de pensamiento que dice que eso no es posible, que es una ficción porque para que se dé esa igualdad tendríamos que partir también de igualdad de conectividad, porque de lo contrario, pues realmente son ciertos grupos de élite los que tendrían acceso a este espacio de igualdad y no toda la comunidad. Cualquiera sea el caso, podemos identificar cuáles son algunas de los usos que dan los políticos a las redes sociales. Entonces, ese es un tema que sí he estudiado específicamente para mi tema de tesis doctoral y vemos usos de lo más variados. Desde compartir su agenda en calidad, por ejemplo, los presidentes, en calidad de jefes de Estado, y hacer una rendición de cuentas y de transparencia para compartir con la ciudadanía lo que están haciendo con los fondos públicos o de acuerdo a sus ofertas de campaña, hasta rasgos casi anecdóticos autobiográficos de lo que están haciendo el fin de semana, de los regalos que reciben ellos y sus nietos, es decir, hobbies y temas que ya son absolutamente personales. Y en ese rango literalmente puedes encontrar de todo. ¿Cuál es un rasgo positivo o que creo que sí aporta del uso de redes sociales? Definitivamente el uso de redes sociales sí aporta a la desintermediación. Es decir, sí es positivo que el ciudadano tenga la posibilidad de dirigirse directamente a su autoridad sin intermediarios y exponer alguna situación cotidiana de la que antes no era posible. Es decir, llegar al presidente o al rey o al primer ministro, lo que fuera, era simplemente imposible. Ahora, tampoco hay que caer en ingenuidades. No es que cuando uno le tuitea al presidente Trump realmente sea el presidente, bueno, ahorita ya ni puede el presidente Trump, pero cualquier otro que realmente él esté contestando. En muchos casos, el nuevo filtro son sus propios community managers. Lado desintermedias porque permites una interacción aparentemente más cercana entre dos actores, también creas nuevos filtros de intermediación o de hipermediación a través de nuevos actores de ese entorno que son los equipos digitales de comunicación. Y por supuesto, la parte negativa que estamos ahorita viendo en nuestros entornos digitales son todos estos personajes de negatividad. Llámense trolls, por ejemplo, que son cuentas que intencionadamente quieren molestar a terceros, net centers o troll centers, como se dicen en Ecuador, que ya en cambio es todo un sistema montado donde hay incluso negocios detrás cuyo objetivo es la difamación de un tercero con fines políticos, electorales, económicos, etcétera. Y eso genera distorsiones. Es decir, yo creo que sí hay que tener en cuenta, si partimos de este antagonismo de las redes sociales son la nueva ágora, también hay que hacer el contrapeso de que las redes sociales, en el caso de América Latina, donde tenemos un acceso a la información, acceso al Internet en promedio del 40%, en unos países mucho más alto, como en México y Brasil, en otros más bajo, pero no hay un 100% de penetración. Entonces, no podemos decir que las redes sociales tienen un 100% de representatividad. Entonces, lo que ocurre en Twitter, por ejemplo, es un mundo, no el mundo. Entonces no necesariamente refleja a una sociedad y por lo tanto lo que ocurre en redes sociales tiene que tomarse como lo que es,
no como una representatividad de un conglomerado en su conjunto, sino como un termómetro de la opinión pública en ciertos sectores. Gracias, Albertina. José, estás en este momento en mute, querido José. Realmente es importante la reflexión que hace Albertina respecto de que lo que ocurre en redes sociales no necesariamente es un reflejo de la sociedad. Muchas veces los candidatos lo que suelen querer o pedir que tú hagas y que luego quedan en evidencia es tener una gran cantidad de seguidores para que den la percepción de que, es que este candidato está subiendo muchísimo en seguidores en redes sociales y eso hace que su aceptación sea mayor. No necesariamente, cualquiera le puede dar un like a un candidato o yo les puedo dar un like a todos los 18 candidatos que tenemos en la actualidad para estar enterado de cuáles son sus planes o qué es lo que están haciendo. Entonces, no necesariamente en este caso o en el caso político, por ejemplo, un like representa un voto. Y esa es una falacia en la cual muchos asesores de comunicación inflan estas cifras como para aparecer o que aparezca nuestro candidato con una mayoritaria aceptación. Es súper importante hacer esta reflexión toda vez que vivimos en esta sociedad en la cual estamos inmersos dentro de las plataformas digitales y hay que tomarlas también como es cada una y sobre todo con su concepción o para qué fueron creadas. En este caso, Twitter es una plataforma de información en tiempo real, como la conciben sus propios creadores. No es o no la concibieron como una red social o con una estructura de red social, sino más bien de actualización de información para ver qué es lo que ocurre. Lo que sí, dentro de Twitter hay gente muy influyente, están periodistas, está el gobierno, están instituciones, están gente que está aportando, están influenciadores en ciertos temas. Entonces ellos de alguna forma tratan de recoger esto que está sucediendo dentro de la sociedad, pero no necesariamente es un reflejo al 100% de la sociedad. Hay gente que no tiene cuentas en Twitter y eso es lo que pasa en nuestro país. Es muy poca la gente, en este caso se habla de alrededor de 1,5 millones o de 2 millones de cuentas creadas en Twitter, pero mensualmente usuarios activos tienes alrededor de 700,000 personas. Y claro, esas 700,000 personas no necesariamente son el reflejo de lo que ocurre dentro de la sociedad o dentro del día a día de la sociedad. Más aún cuando dentro de tu propio muro eres tú quien maneja la información. Y claro, ahí se dan estas micro burbujas informativas en las cuales tú, al estar más enterado de lo que hacen tus amigos o tu círculo cercano de amigos, dicen, no, pues ¿cómo es que ganó este candidato? Si todo mi círculo de amigos iba a votar por determinado candidato, nos están haciendo fraude. Es porque tú te estás autoengañando con esta burbuja en la cual el algoritmo de Facebook te muestra a la gente con la que más interactúas, con la que más participas y por ende con la que más filiación política incluso puedas tener. Entonces, claro, uno se autoengaña dentro de los propios espacios digitales y eso hace que de alguna forma vivamos en estas burbujas dentro de las redes que no necesariamente nos permiten ver más allá o qué está ocurriendo con otros temas o con otros sectores de la sociedad que también participan en redes, pero que son invisibilizados gracias a estos algoritmos de Facebook en los cuales prioriza la gente con la cual tú más participas. Gracias, José. Bueno, pero también encontramos dentro de las redes sociales ya otras temáticas que se abordan y que durante la pandemia se han convertido en espacios de divulgación. En una investigación que realizamos en noviembre, básicamente analizamos las cuentas de Twitter de 5 científicos en Ecuador. Entonces fue interesante ver cómo, por ejemplo, las científicas y los científicos analizados empezaron a generar un engagement con los usuarios que les estaban siguiendo y empezaron a convertirse en fuente de información, tanto para periodistas como para personas, a tal punto que yo siempre lo menciono. Hay un tuit que, por ejemplo, un artista muy famoso de Ecuador, ¿no es cierto?, llega y le pregunta a uno de estos influencers científicos qué pensaba de los túneles de desinfección. Entonces él le responde. Entonces, en ese sentido, se evidencia ya que en este caso las redes sociales como Twitter pueden fortalecer ya como un espacio de divulgación científica, pero sin embargo siguen siendo 1 millón de usuarios, como dice José. En ese sentido, Albertina y José, ¿qué podemos hacer para
para fortalecer estos espacios, para que se hablen de otras temáticas. Si bien Twitter es una red eminentemente, podríamos decirlo como tiene un tono peculiar, agresivo, ¿no es cierto? Ha servido como para este tipo de enfoque. Y creo que en este sentido podríamos fortalecer el discurso científico, que es lo que ahora más necesitamos para combatir a la desinformación desde las redes sociales. Sí, Sofía, y qué bueno que traes a colación tu estudio. De hecho, yo me acuerdo que vi los resultados de ese estudio y dije, maravilloso, lo tenemos que repetir en Centroamérica. Yo asesoro a una universidad en Guatemala con un enfoque de ciencia y tecnología. Y justamente estábamos tratando de encontrar esos espacios. Por ejemplo, ahorita estábamos tratando de ver si conviene o no una incursión en TikTok, por ejemplo, porque en un inicio siempre es arriesgado, pues, o institucionalmente lanzarse a una nueva red cuya estabilidad en el tiempo todavía no está clara. ¿Y qué es lo que pasó? En un inicio todo el mundo pensaba que pues TikTok solo había tonteras y que la gente bailando y contando, y que empezamos a encontrar una enorme cantidad de videos informativos sobre ciencia, donde te simplifican la ciencia. El otro día encontré a un profesor peruano que un poquito se desesperó en esta transición de la educación remota y como da clases de matemáticas, lo que hizo es empezar a hacer videos de TikTok de 20, 30 segundos, planteando a sus estudiantes problemas de razonamiento lógico y matemático, y en una suerte de 3, 4 meses logró 2 millones de seguidores, ahora tiene 3.3 millones, y son puros videos de 20, 30 segundos donde realmente explica conceptos matemáticos. Y ahora incluso tiene la que le llama Academia de la Matemática en TikTok. Entonces, yo creo que me encanta lo que tú pones en escena, porque las redes sociales no son nada por sí mismas, son solamente la autopista por donde la información que por ahí circule es provista por el usuario. Entonces nosotros sí podemos, en una lógica positiva, hacer ese aporte, y siempre algo que yo le digo a la gente es, no te retires de una red social. Cuando la gente me dice, por ejemplo, es que Twitter es un mundo hostil, yo siempre le digo, pero ¿a quién sigues en Twitter? Lo bonito de Twitter es que no tienes obligación de seguir de vuelta al que te sigue. Entonces, si uno ve una pelea es porque sigue a haters o porque sigue a gente que habla temas inapropiados, pero no es obligación. Entonces, lo bonito de la red social es que tú construyes tu comunidad en función de tus propios intereses. Entonces, yo creo que cualquier espacio que uno deja o que cede en una red social es un espacio que puede ser tomado por estos elementos de negatividad como trolls, netcenter y bots. Y estos casos de influencers de la ciencia que me encanta, creo yo que es la gran oportunidad que podemos tener desde la academia de hacer un contrapeso y de llegar de una manera mucho más efectiva a un público joven que sí está dispuesto a consumir información que no solamente tiene que ver con celebridades y chismes, siempre y cuando la narrativa esté más adaptada a la forma en que ellos consumen la información. Hay una frase que yo siempre utilizo cuando estamos entrenando a gente o cuando participamos de los talleres de Community Manager, y es el tema de que el contenido es el rey, pero la distribución realmente es la reina. En este caso, todo depende del tipo de contenido que tú realices dentro de una red social. Todo depende del perfil que tú vayas construyendo en cada una de ellas o el uso que le vayas dando. Muchos de nosotros hemos dado un giro a lo que estamos publicando dentro de las redes sociales. Por ejemplo, por proteger la identidad de mis hijos, por proteger lo que sale de ellos, o porque simplemente a ellos también no les gusta esta sobreexposición a la que estamos viviendo. Yo me limito muchísimo en publicar contenidos personales o familiares dentro de las redes. Y con eso le di un giro a todas las redes en el sentido de utilizarlas mucho más para divulgación de temas de comunicación, de ciencia y tecnología, que es lo que yo suelo hacer, o sobre todo de tecnología y estrategias digitales. Y me centro en ese tipo de contenido para darle este giro a la utilización de las redes. Claro, la gente sigue posteando contenidos de sus hijos, de su familia, temas personales, pero obviamente estamos en libertad todos de hacerlo. Lo importante es que aquí se van construyendo algunos perfiles, o los científicos, las personas con cierta influencia, van identificando que mucho más aporte
es publicar contenidos que tengan cierto peso, cierta relevancia o compartir contenidos que ayuden, en este caso, a construir una sociedad más informada que publicar la foto o el selfie en el cual te estás levantando o lo que estás comiendo o a dónde te estás yendo o los lugares que estás visitando. No condeno de ninguna forma eso, porque eso también hace parte del uso de estas redes sociales y es el atractivo para otras personas, enterarse de la vida, pasión y muerte de todo el mundo y qué es lo que están subiendo. Pero sí llamo la atención a ciertos círculos mucho más preparados para hacer una utilización de las redes en un sentido más positivo. Claro, hay otras redes en las que probablemente construimos nosotros un perfil más personal y ese perfil más personal incluso puede ser cerrado y yo no permito que otras personas vean, no es abierto, está limitado y allí probablemente construya un círculo más íntimo, más familiar de contenidos que comparto. No vaya a ser que nos suceda como esta joven austriaca que tuvo que demandar a sus padres por la ley de protección de datos para que borren más de 500 fotografías que sus padres habían compartido durante casi toda su vida y tuvo que recurrir a las leyes para que sus padres borraran porque no querían hacerlo. Entonces, claro, allí sí estamos en un concepto distinto de uso de las redes y de lo que nosotros vamos construyendo, de cuál es nuestro interés de aporte hacia la sociedad con los contenidos versus probablemente los momentos familiares que pasarán desapercibidos para muchas personas. Así es, José. Hablas precisamente de leyes y quiero hacer un abordaje en cuanto a la legislación y también citar lo que no sé si Albertina o tú hablaban del sentido común, que es el menos común de los sentidos muchas veces en estos espacios. Cuidado. Y es un vertedero solo de emocionalidades, donde la víscera es la que se manifiesta o los que ella nombraba Albertina Navas, los haters. Así que hay que tener cuidado. Quiero agradecer a Eric Paredes, por supuesto a Carlos Lara, Nora Garcés, Mario Gómez Fernández dice, la clave es utilizar correctamente nuestras propias redes sociales para poder ampliar nuestra comunidad. Hacer bien el bien, así lo afirma. Nora Garcés nos felicita, lo propio Carlos Lara, les conmino a que interactúen, pregunten, sin miedo a equivocarse, a Albertina Navas, a José Rivera y, cómo no, interactuaremos aquí con mi querida contertulia Sofía Cabrera. Bueno, son ya las 18:56, les daré prácticamente 2 minutos y quiero hablar de leyes, de legislación, Albertina y José. Cuando dos escenarios, la ciudadanía y el gobierno, se enfrentan y se empieza a hablar de proyectos de ley, ¿sí? De una normativa que controle a las redes sociales para que no exista libertad, por ejemplo, de calumnias, libertad de destruir la buena honra de una persona. Esto está contemplado en el Código Orgánico Integral Penal, cuando una persona puede levantar injurias calumniosas en redes sociales. Y si la gente se deja llevar por influencers, que los hay influencers que son hijos de vecina, influencer que no tiene base científica y por eso digo hijo de vecina, y hay científicos o gente de alta influencia que no sabe usar las redes y que están en el silencio y en el ostracismo absoluto. Un principio jurídico, Albertina, para proteger a la sociedad, sí, que no exista un Estado perseguidor, pero un principio al revés también, que el Estado controle y limite el no libertinaje de poder acabar con la buena honra de la gente. Esa pregunta para Albertina y José en 2 minutos, por favor. Gracias, José Antonio. Bueno, yo no soy partidaria de que sea necesaria una legislación específica para los entornos digitales, porque pienso que el concepto aplica a cualquier plataforma. La difamación es difamación, aunque pase en la sala de tu casa, en el parque, en Twitter o donde sea, porque lo que la vuelve un acto que requiere una pena es el contenido de la acción, no el canal en que esto ocurra. Entonces me parece que la legislación existente es perfectamente aplicable a cualquier entorno en línea o fuera de línea. Ahora, lo que sí hay que estar claros es qué legislación aplica cuando uno está en redes sociales. Y aplica, por supuesto, no va a aplicar la legislación del Ecuador, va a aplicar la legislación del país sede de las compañías dueñas de estos canales. Entonces, si llegara a ser necesario dirimir un conflicto, no va a ser en una sala de arbitraje en Quito ni en Guayaquil, será probablemente en San Francisco, si acaso esa posibilidad se llega a dar. Y un tema que más bien yo invito a las personas es, como les decía, a ser cuidadosos con su privacidad.
Y en ese espectro yo creo que es importante tener claras tres cosas. Cuando uno se enfrenta a negatividad en redes sociales, solamente tiene tres opciones: responder, ignorar o borrar. Creo que responder es siempre la mejor opción, siempre y cuando esto invite a un debate respetuoso, que sí puede ser disidente de una posición frente a otra, pero mientras se mantenga en el marco del respeto, es perfectamente válido, y las redes sociales tienen ese poder de abrir este espacio. Ignorar responde a un principio básico de Internet que dice: no alimentes a los trolls. Lo que buscan estas cuentas que quieren molestar es que tú les respondas, y les respondas mal, para construir sobre el árbol caído. Entonces, el punto es no caer en provocaciones. Sabemos que hay gente cuya intencionalidad es esa, y si nosotros respondemos mal, pues les estamos haciendo la corte a esas agendas malintencionadas. Y tercero, borrar. Sí y solo sí el contenido de una publicación puede implicar daños reputacionales graves o implicaciones penales. Es decir, si alguien me dice que no le parece nada de lo que he dicho en esta entrevista, pues es su opinión y es legítima y es válida. Pero si alguien me dice que soy... es decir, que soy asesina, o que soy narcotraficante, o que soy algo que tiene ya una implicación de índole penal, ahí sí yo tengo el derecho de proteger mi honra y borrar ese comentario. Entonces, mi invitación siempre es a que las redes sociales son espacio de contacto. La conversación es la esencia, el ADN, la naturaleza de una red social, y lo que buscamos no es encontrar gente que necesariamente piense igual que nosotros, sino poder abrirnos a espacios de debate democrático y respetuoso, donde todos podamos crecer a partir de ese aporte de ideas. Gracias, Albertina. Sofi, quería hacerte una pregunta, porque este es el turno de José, pero son ya las 19 Dale, horas. dale, Y José, ¿no? no, te pregunto si es que vamos a la sección de los libros y regresamos con José. Así se Exacto. prepara y nos bombardea con siempre sus argumentos de mucho peso y bienvenido. O continuamos con José y nos vamos a los libros. Hagamos eso, hagamos eso. Vamos a la sección de libros para seguir Bueno, igual, en donde José Antonio nos presenta novedades literarias sobre la temática, y volvemos con la respuesta de José Rivera. bueno, querido tocayo, en breves minutos regresarás tú con tu respuesta. Y en cuanto a la ética, en este espacio de Fundación Telefónica, Sofía, Albertina, José y a todos los amigos que están uniéndose en esta iniciativa, estamos comprometidos con, obviamente, la democratización de la información, reducir la brecha digital. Consideraba ético e importante hoy publicar absolutamente todos artículos académicos, no libros. Y no es que estoy mirando bajo el hombro a los libros, todo lo contrario, pero creo que un artículo académico puede ser un desafío para nuestra fiel audiencia. Les mandaremos el link, ellos pueden entrar al contacto, entran a Google y ponen Espacio Fundación Telefónica y verán todos grabados. Estos artículos hacen una crítica precisamente al mundo que estamos viviendo, y de alguna manera artículos de 4, 5, 10, 12 páginas pueden darnos las luces y el orientarnos para saber discriminar y discernir las problemáticas de este mundo postmoderno. Comienzo. La manipulación, este es un artículo, la manipulación de la información como estrategia de poder político, análisis de la obra de Noam Chomsky. Esta es obra de Gatica Narciso, muy interesante, es una disertación doctoral, la manipulación de la información como estrategia político, análisis del famoso y muy conocido Noam Chomsky. Otra, la esfera pública en la era de la hipermediación algorítmica. Cuidado, noticias falsas, desinformación y la mercantilización de la conducta. Ya nos decía José que somos también una suerte de producto que las redes sociales o las grandes corporaciones podrían estar haciendo uso o quizás abuso de lo mismo. Esto es una obra de Sánchez y ustedes podrán interactuar con el link que producción nos comparte aquí, precisamente en este live. Otra, deontología periodística en tiempos de infodemia. Qué importante la ética, algo de esto hablaba Albertina. Esta obra es de Hernández, apenas tiene un año de publicación y usted puede entrar al Google académico y encontrarla. Otra, la guerra de la desinformación en la era de la información, el nuevo internacionalismo
después del 11 de septiembre. Esta obra es de Pineda, interesante porque también se abordan temas de geopolítica. Otra, comprender las redes sociales, teorías, conceptos y hallazgos, y precisamente acá estamos decodificando este programa. Esta obra es de Kadushin C, año 2013. Otro, algo hablaba José, mi tocayo, José Rivera, del filtro burbuja. El filtro burbuja, los peligros de la personalización web. El filtro burbuja, como la red decide lo que leemos y lo que pensamos. Esto es de Flores. Otro artículo, Sociedad de la Propaganda frente a la Sociedad de la Información, de Rosso, año 2019. Otro artículo, Desinformación en tiempos de COVID, y de esto hemos hablado, y Sofía inclusive ha recibido entrevistas sobre esta temática. Hay que discriminar la información, así es. Otro artículo, Desinformación, este está en inglés, la privacidad de los datos del usuario, User Data Privacy, Facebook, Cambridge Analytica and Privacy Protection. Algo de esto abordamos también con una pregunta puntual, estrategias de desinformación, otra obra, en la prensa española, Análisis del Mundo y el País, de Rosales Amador. Otra, el modelo de la propaganda, de Noam Chomsky, algo ya hablamos, pero relacionado, medios, mainstream y control del pensamiento. Cuidado. La teoría de redes sociales es otra, de los Ares. Y nos quedan un par de obras nada más, Algoritmos, las nuevas armas de construcción masiva, de Fernández, escrito en el año 2017. Algoritmos, las nuevas armas de construcción masiva. Y como acabo con Arcilla, así es, el autor es Arcilla, de cómo los principios de propaganda de Goebbels infiltran la vida cotidiana. Estas son las obras que usted puede acceder, informarse, saber y conocer, que tienen base científica en las ciencias blandas de las ciencias sociales, pero con esto usted podrá informarse y discriminar, tomar decisiones como ser parte o no de una red social. José estaba a un cabo suelto, Sofi, había una respuesta interesante que estaba pendiente y bueno, regresamos contigo, tocayo. Muchísimas gracias, José Antonio. Realmente sí, estábamos analizando qué es lo que está pasando con el tema de regulación y protección de datos. Ya tenemos nosotros algo de este tema dentro de la propia Constitución, el artículo 12 el numeral 12 del artículo 66 de la Constitución ya reconoce, ya garantiza derecho de protección de datos de las personas de carácter personal y no se limita específicamente a los datos, en este caso digitales, o que tú entregues en este caso a plataformas que puedan estar en línea, sino que hace referencia en general a la protección de datos que nosotros tenemos derecho. Muchas de las leyes ya contemplan en algún sentido todos los delitos que pudieran estar alrededor de estos datos, pero sí se ha visto que es indispensable porque nosotros tenemos una ley de protección de datos que estaba atada a la ley de comercio electrónico o que contemplaba ciertos artículos nada más dentro de la ley de comercio electrónico, pero nunca se había actualizado. En la actualidad sí se presentó en el 2009 ya un proyecto de ley que lo realizó, lo desarrolló la DINADARP, la Dirección Nacional de Protección de Datos, de Regulación y Protección de Datos, y que está en proceso de tratamiento y que todavía no ha sido en este caso, o no ha entrado en vigencia o no ha sido analizado por la Asamblea. Cuando estamos hablando de que debe existir este tipo de regulación, probablemente estamos hablando de que todos como ciudadanos en algún momento debemos tener este respaldo un poco más allá de lo que ya existe dentro de las leyes para que sea en casos específicos donde nosotros podemos defendernos. Lo que dice Albertina es muy cierto, la mayoría de los datos que entregamos no se quedan aquí en el país, sino que se entregan a las multinacionales que en este caso son las que llevan estas plataformas digitales. Y sin embargo, existen empresas como la Nova Strat, la no muy bien vista Nova Strat, que tenían alojados los datos de 15 millones de ecuatorianos en un servidor de Amazon, en donde reposaba la información nuestra de un montón de datos y de información que no habíamos dado nosotros el consentimiento para que pueda ser compartida. Y ellos estaban comercializando esa base de datos para asesorías, para estudios de mercado, para políticos, para etcétera. Y había en este caso una vulneración a los datos que nosotros habíamos entregado. Y aquí surge algo curioso. El mayor tenedor de datos de la ciudadanía ecuatoriana es justamente el Estado. El Estado, a través del registro civil, es el que tiene la mayor
cantidad de información y a través de las otras dependencias con las cuales nosotros podemos interactuar todos los días. El SRI sobre tus declaraciones de impuestos, cualquier otra entidad, el seguro sobre los afiliados que tú tienes. Es decir, tal vez no son datos públicos, pero ellos los tienen en este caso resguardados, pero tampoco están bien cuidados y debe haber responsabilidades respecto de estas filtraciones de datos que en algún caso se han dado y que de alguna forma han quedado en la impunidad, porque no hemos vuelto a saber qué pasaron con estos casos, en qué estado están, quiénes fueron los responsables y finalmente, pues, qué se está haciendo con nuestros datos y nuestra información. Eso es importante, ¿no? ¿Qué se está haciendo con nuestros datos y nuestra información? Seguimos agradeciendo a las personas que se están conectando, que nos van viendo. Mónica Negrete dice, como siempre, sus temas muy interesantes. Por acá tenemos una pregunta de Nel Escala para Albertina y en torno a eso voy a dar también yo como un panorama. Excelentes aportaciones, Albertina. ¿Cómo ves tú la influencia que está teniendo la desinformación en redes sociales con los jóvenes? ¿Y qué acciones recomendarías para mitigar el consumo de información sin fundamento científico? Y en ese sentido, por ejemplo, el título de este programa habla sobre esta oleada inquisitorial, ¿no? O sea, estamos ya en una nueva inquisición y yo quiero meter el tema de la polarización, ¿no? Porque con tanta desinformación estamos viviendo ya en un mundo polarizado, también estamos con el tema de la cultura de la cancelación, ¿no? Básicamente esta forma de cancelar cuentas, cancelar usuarios y que básicamente se viene toda una oleada de usuarios que siguen a esto. ¿Cómo contrarrestar este tipo de movimiento que estamos viviendo en las redes sociales, sobre todo en esta polarización, ¿no? Porque es como que ya no existe un color gris, o sea, o es negro o es blanco, y cada vez las redes sociales fortalecen esa polarización. Albertina y luego José. Perfecto, muchas gracias. Es muy importante la pregunta. Efectivamente, lo que está ocurriendo ahorita en redes sociales es este efecto burbuja del que hablaba José, que termina desembocando en lo que se llama el espiral del silencio, que básicamente hace que se vaya creando una ficción de que hay una opinión mayoritaria dentro de una comunidad. Por ejemplo, les debe haber pasado que de pronto hay un chat al que pertenecen en WhatsApp de los padres del colegio, de sus primos, del barrio, de lo que sea, y varios ponen una información muy similar. Y cuando hay alguien que dice una información disidente, ¡pum!, le caen toditos. Entonces, la primera reacción de esa persona es dejar de interactuar, la autocensura. Y si después esa persona reincide en dar una opinión disidente respecto de esa comunidad, le vuelven a caer y eventualmente abandona la comunidad. Eso significa abandono el chat, abandono el Twitter, ya Twitter es muy negativo, me voy, o ya me cansé del Facebook, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que crea ese efecto? Que yo empiezo a creer que todo el mundo piensa como yo, o creo que este candidato va a ganar, o creo que este candidato va a perder, cuando realmente eso no tiene ninguna representatividad. Son mis 30 amigos cercanos de un chat. No es Quito, no es del electorado, no es del Ecuador, peor el mundo. Entonces, sí hay que tener esa prevención de que lo que vemos en nuestro entorno más próximo en redes sociales es de alguna suerte, una radiografía de nuestros contactos. No es necesariamente una representación de un segmento de mercado, ni de una audiencia en su amplitud, peor de un país, de una sociedad, de un electorado, ni de nada. Entonces, sí es importante tener eso en cuenta. También, como decía Sofía, este entorno ha generado lo que yo llamo un fenómeno de hipersensibilidad. Y entonces ahora todo se presenta en términos maniqueos, o es bueno o es malo, o es negro o es blanco. Y entonces de pronto hay estos superhéroes de la sociedad. Por supuesto, no es que no aporten, pero ahora todo se ha vuelto como romántico. Entonces ahora los héroes de la patria son los médicos, los científicos y los maestros, que está muy bien reivindicar ciertos perfiles y profesiones de la sociedad. Pero lo que a mí me molesta es que hay una narrativa de opuestos. O se sataniza o se sacraliza. Entonces, yo soy el consciente que me queda en casa mientras el tonto sale a la calle. Yo soy el bueno que protejo la salud mientras el otro malo que va a trabajar. Entonces estamos empezando a crear falsas dicotomías que hace que no haya nada en la mitad.
y que estemos siempre en una suerte de arenga entre unos y otros, y eso nos lleve nuestra atención del tema principal. Entonces, si no estoy mal, solo por cerrar, la pregunta también pedía cómo combatir o cómo reconocer. Solo quería dejar 4 tips muy cortitos. Uno, cuando vayas a compartir información, verifica si la cuenta está verificada, es decir, si tiene el chequecito o esa palomita azul, que si bien no es una garantía, por lo menos sabemos que la red social hizo un filtro mínimo de verificar si la cuenta pertenece a quien dice pertenecer. Y recordemos que los políticos y las cuentas del Estado tienen 1000 cuentas parodia, entonces que son muy parecidas, hasta usan la misma línea gráfica, pero no son la oficial. Segundo, hagan siempre una búsqueda invertida de imágenes. Por ejemplo, si es la imagen la que da una información aparentemente escandalosa o extraña, en Google, en lugar de poner letras, suban la fotografía y un iconito de cámara, pueden subir la fotografía y les va a dar unos resultados de búsqueda que ya les puede dar pistas de si esa foto pertenece a otro contexto o es de otro año o es de otra noticia. Lo mismo pueden hacer con videos del YouTube. Hay un portal que les recomiendo que pongan en Google, se llama Citizen Lab, pongan Amnistía Internacional Citizen Lab, y lo que ustedes pueden hacer es copiar el enlace de YouTube de un video y les va a dar la metadata del video. Es decir, los datos claves que se registran de quién subió originalmente ese video, cuál es la cuenta del usuario, en qué fecha lo hizo, y eso también te da pistas si eventualmente ese video es anterior a la supuesta noticia que está representando. Cuarto, de pronto ustedes dicen, yo no soy periodista y no tengo tiempo de echarme todo el contraste de fuentes. Entonces recurramos a portales de fact-checking. Pueden también poner en Google portales verificación de datos América Latina y les va a salir un link de la Fundación García Márquez, la Fundación Nuevo Periodismo en realidad, donde hay 100 portales solamente en América Latina de verificación de datos COVID. Entonces ahí ya tenemos un universo enorme de contraste de información. Y mi última recomendación es lo que llamaría el silencio estratégico. Creo que no es responsable que compartamos una información no verificada bajo el argumento de por si acaso. Miren, no sé si es verdad, pero me pasaron este audio y les comparto por si acaso. Ese por si acaso multiplicado por 100 y de esos 100 por 100 hacen una fake news, un bulo o desinformación. Si no te consta, si no es útil, si no sabes a quién le beneficia, no compartas esa información. Es igual que el virus, igual que no te expones al virus y te quedas en cuarentena, los datos no verificados también deberían quedarse en cuarentena. José. Gracias, Sofi. Realmente, a ver, espérame. Sí, ya está abierto el micrófono. Gracias, Sofi. Realmente estamos o vivimos en una sociedad en la que, inmersos en las redes sociales, también las redes pueden sufrir un hackeo o pueden sufrir una manipulación, sus propios algoritmos. Es decir, no necesariamente lo que nosotros vemos como una tendencia es real en este caso. Una tendencia puede establecerse, una tendencia puede subirse. Hay empresas que se dedican únicamente a hacer ese tipo de trabajo en el cual interactúan un montón de cuentas al mismo tiempo y que también con la contratación de influenciadores suben las tendencias, colocan la tendencia, hacen que esa tendencia sea visible y pareciera que en este caso, todos los que están interactuando dentro de la red social, especialmente en Twitter, estamos de acuerdo y estamos hablando sobre ese tema. O estamos en contra de determinado candidato y le decimos que nunca va a ser presidente. Hay una manipulación en este caso que se puede realizar fácilmente y engañar a los algoritmos de Facebook y por tanto engañar a los usuarios que están también participando dentro de las redes sociales. No son infalibles, todavía no se ha logrado una solución en ese sentido. Y al mismo tiempo también es súper importante que los usuarios que estamos participando tomemos conciencia respecto de toda la información que está circulando dentro de las redes. Hay varios aspectos en los cuales yo puedo verificar esa información, en los cuales yo puedo de alguna forma tratar de un poco establecer la verificación de los datos o esta información de dónde procede. Realmente, por lo general, hay que tomar en cuenta que la información puede ser errónea,
puede ser maliciosa en este caso, se puede tratar de una sátira o una parodia, puede tener contenido en este caso engañoso o falso o que no necesaria, o una verdad en este caso también a medias o manipulado, es decir, un tuit que fue luego editado, o simplemente se trata también de propaganda política disfrazada. De alguna forma nosotros, ahora que nos encontramos en campaña, sí es importante que verifiquemos quién lo escribió. Aunque no tenga el símbolo de verificado, tengo que saber qué tipo de cuenta es la que está escribiendo, cuál es la que está denunciando, porque muchas veces se trata en este caso de cuentas creadas únicamente para poder hacer este tipo de contenidos y generar tal vez influencia dentro de la opinión pública, sobre todo de la gente más influenciable, la que no va a darse el trabajo de realizar en este caso algún tipo de contenido o revisar el tipo de contenido que está publicado. Es importante en este caso de que si es que no está con su nombre real, dudemos. Realmente hay una máxima en este caso que es dudar de todo lo que llega a tus manos en Internet. Por más confiable que parezca, nosotros siempre debemos hacer esta verificación de la información. Siempre hay que tratar de fijarnos en cuáles son los datos que están citados dentro de esa información, quién lo dijo, dónde se publicó, cuál es la fuente, si esa fuente es confiable y al mismo tiempo tiene un recorrido histórico. Porque ¿qué es lo que está sucediendo también en la actualidad? En campaña se crean muchos sitios, entre comillas, de noticias que funcionan únicamente por la campaña electoral. Y si tú entras a ese sitio de noticias, hay varias informaciones que están publicadas, pero la que les interesa a ellos es la que te llegó en el link dentro del mailing que te enviaron. Luego te vas y ves otras informaciones y te das cuenta que no es un medio de comunicación que está funcionando. Fue creado como una estrategia digital para que la gente que no va a hacer la verificación simplemente caiga en visitar este sitio. Ah, si es que lo dice este sitio de noticias, pues obviamente debe ser verdad, pero son sitios creados y pagados por los propios candidatos para poder posicionar los contenidos que a ellos les interesan y aparecer o que aparezcan que fueron creados por un medio de comunicación serio. Todas estas son estrategias que se están utilizando en las campañas políticas, incluso la compra de seguidores. Yo le compro hoy seguidores a tal candidato y entro al debate, estuvo en el debate y para hacer notar que no le fue bien en el debate, mañana hago que le quiten los seguidores que yo mismo le había comprado. Es decir, no necesariamente los compro o compro los seguidores para mí, que es una práctica que me parece de lo más absurda porque es autoengañarse, pero lo que suelen hacer es comprarle al adversario para luego quitarle y aparecer como que no le fue bien en el debate. Entonces, son demasiado manipulables, hay técnicas que se utilizan para ello y justamente de allí que nosotros sí debemos desconfiar de la información que circula en redes y no creer en todo lo que vemos, sino que hacer procesos, en este caso de verificación, que antes estábamos acostumbrados a hacerlo solamente los periodistas. Ahora yo siempre hago la invitación a que la gente que no, aunque no ejerce el periodismo, se dé por lo menos un tiempo y haga esta verificación simple, sencilla de datos con los tips que daba Albertina o con una simple búsqueda en Google para saber si es que esta información que me llegó a mí es real. Excelente, excelente, José. Bueno, quiero agradecer a la gente que nos sigue escribiendo, Majo Díaz, y por qué no es ilegal, tengo entendido, porque pone KO. ¿Y por qué no es ilegal? Ya, Majo, por favor, reitera tu pregunta, dale un poco más contexto para que quizás sea dilucidada por Albertina Navas o José Rivera. También Nancy María Mora dice, gracias, excelente charla. Rufina S.A., hola, excelente tema. Como docente me preocupa qué estrategia se pudiera desarrollar para la motivación a la formación continua que exige esta era de la inteligencia artificial, donde la lectura diaria es súper fundamental. Entonces, esa pregunta y a la vez afirmación quiero sumarla al siguiente hecho histórico. Ya estamos en la recta final, querida Sofi, amigos internautas del Ecuador y el mundo y a nuestros invitados. Cuando en Hiroshima y Nagasaki explotaban, cada bomba mataba a cerca de 60.000 personas, ¿sí? Por la cantidad de kilotones o megatones que tenían y el poder destructivo. Científicos como el mismo Albert Einstein se arrepentían de lo que habían descubierto, habían trabajado.
haciendo un paralelismo, y cito a la BBC, un artículo de la BBC de Londres, sobre el siguiente título: El dilema de las redes sociales de Netflix, 5 secretos de los dueños de las redes sociales para engancharnos y manipularnos, según el documental. Existen ya ejecutivos y cientistas que estuvieron vinculados a la creación de ciertas redes y hoy tienen una suerte de arrepentimiento, haciendo un símil como lo vivieron algunos físicos nucleares. Y precisamente este artículo dice: hilando o hilado con testimonios de algunos ejecutivos de las empresas más grandes de Silicon Valley y de académicos, este film describe la adicción y los impactos negativos de las redes sociales en personas, comunidades, como resultado de estrategias diseñadas para manipular emociones y comportamientos. Así, según el dilema de las redes sociales, experiencias digitales aparentemente triviales, como recomendaciones automáticas, notificaciones y publicaciones sugeridas, funcionarían como un cebo que se está lanzando a miles de millones de personas y millones de veces por día. Bueno, en el caso de ser cierto, sí, por una parte o parcialmente cierto, ¿qué recomendación de cierre para no satanizar, Albertina, pero tampoco deificar el mundo de las redes sociales, ni satanizar ni deificar, y tener siempre esa precisión en la discriminación de qué publico? Ya lo han dicho, ya has dado recomendaciones, lo mismo para José. Una conclusión para no satanizar, pero tampoco deificar. Yo no creo que las redes sociales son la panacea y hay que tratarlas como tales, con responsabilidad y con sensatez. Albertina, un criterio final, José, lo propio. Yo quisiera cerrar, en este caso sí voy a hacer un poco una cruzada de desmitificación a favor de la generación más joven. Es decir, hay una tendencia a pensar que son los jóvenes los que más amplifican información falsa y ese es un mito. Hay varios estudios, entre ellos uno publicado por Forbes, que muestra que los principales amplificadores, es decir, quienes más comparten información falsa o falseada, son personas mayores de 50 años, que son quienes le dan más forward desde WhatsApp, sobre todo, o desde Twitter o desde Facebook. ¿Y por qué es eso? Porque hay una concepción distinta de esa generación un poco más grande versus la nueva. Y es que esa generación creció y se educó cuando los medios eran realmente referentes éticos y su voz no era cuestionable. Entonces uno decía, esto es verdad porque lo dijo tal periódico, o porque lo dijo tal radio, o porque lo dijo tal canal de televisión. Y tienden a extrapolar esa idea a las redes sociales. Y por eso seguramente han escuchado la frase, es que salió en Facebook. ¿Pero qué es Facebook? O sea, no es Facebook quien ha publicado esa información. Es un usuario X que quizás se la inventó. O ni siquiera sabemos la cuenta original que publicó esa información. Entonces, yo sí quisiera cerrar primero bajando ese estrés que tenemos con las generaciones jóvenes, porque las generaciones jóvenes sí detectan información falsa. Todos mis alumnos de periodismo una vez les pregunté clase, a ver chicos, ¿cuáles creen ustedes que son los principales factores de amplificación de noticias falsas? Y al unísono respondieron, mis papás. Y ellos me dicen, pero profe, es que les tengo que suplicar que no compartan cosas en WhatsApp que son evidentemente falsas. Y para ellos es evidente y según ellos para sus padres no. Entonces, reivindico a la generación joven como que sí tiene capacidad de hacer ese filtro y de detección de información. Sin embargo, también cierro con el concepto que en un momento comenté de la sociedad del criterio. ¿Cuál es el aporte, en cambio, de esta generación más grande? Por supuesto, esos filtros y esos argumentos de criterio. Entonces, no es un tema de quién tiene más, no es una competencia de quién tiene más destrezas digitales o quién tuitea más rápido o quién publica más en una red. Esto se trata de que mientras la generación joven tiene una tremenda destreza en competencias digitales, esta generación más grande es de la que tenemos que aprender a nutrirnos de criterios, de veracidad, de compasión, de utilidad, etcétera, para poder ir construyendo justamente ese imaginario que decíamos a partir de narrativas
que tienen que estar basadas sobre hechos reales, contextos y agendas identificables. Entonces, simplemente cierro invitándoles nuevamente a que nos volvamos una sociedad del criterio. El punto no está en las herramientas, está en el contenido con el que dotamos de sentido a esas herramientas. Gracias, Albertina. José. Muchísimas gracias. Realmente interesante poder concluir o cerrar esto con una reflexión y sobre todo con la posibilidad de alguna forma aportar a que la gente pueda relacionarse de mejor forma con las redes. Yo creo que es importante establecer límites también para las redes en las que participamos. Personalmente, yo no tengo activadas las notificaciones, porque justamente las notificaciones son como esa especie de cebo del que tú hablabas, en el cual siempre te van dando sugerencias o de que tal persona acaba de subir una fotografía, tal persona actualizó una story después de mucho tiempo, y es justamente porque tratan de mantenerte cautivado, y mientras más tiempo tú pases dentro de la red, más dinero les generas a las redes, porque eres tú, como yo decía, el producto. La sugerencia es deshabilitarlas en este caso y accesar cuando uno desea. No cuando te sugieren, sino cuando tú quieres y tienes tiempo y sabes que necesitas o tienes que contactar a alguien, utilizarla, y no al revés, porque de lo contrario vives en este caso pendiente de las notificaciones y de estar pendiente de lo que sube todo el mundo. Realmente cuando nos recomiendan al mismo tiempo también videos en YouTube, por ejemplo, que en este caso te salen los videos recomendados en la parte derecha, no necesariamente seguir los enlaces sin reflexionar, sin ver qué es el contenido que en este caso nos interesa. Es preferible que tú hagas las búsquedas y que a través de las búsquedas vayas ubicando la información que necesitas para no dejarte en este caso caer en el algoritmo de YouTube, que en este caso es una lógica que llama a los anunciantes a presentarte diversas pautas publicitarias, y no necesariamente informarte sobre lo que tú estás buscando, sino sobre lo que en este caso quiere hacer la plataforma digital. Es importantísimo que nosotros sigamos a personas o páginas o perfiles con los que no estemos de acuerdo. Creo que esa es la forma más efectiva con la cual nosotros podemos explotar la burbuja en la que nosotros estamos inmersos en el tema comunicacional. Si sigues a personas con las que no estás de acuerdo, te vas a dar cuenta de que existe una diversidad de criterios y de que no todo el mundo piensa igual que tú. Por ende, es súper importante y es enriquecedor al mismo tiempo saber que vas a tener diversidad de criterios y no todo está unificado dentro de la red. Es súper importante desconectar de las redes o darnos un tiempo, por lo menos una hora antes de acostarnos, porque ¿qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Lo último que hacemos antes de acostarnos es revisar las redes y poner las alarmas probablemente para el día siguiente. Dejar el teléfono, la tableta, la computadora en modo avión para poder desconectarnos y descansar de toda esta vorágine informativa que estamos viviendo y desintoxicarnos también de toda la parte de contenidos que puedan afectarnos. Y valorar nuestro tiempo, es decir, entrar a las redes y relacionarnos en este caso con una publicación cuando realmente lo amerite. No dar like a todo, no compartir todo, que es un error que suelen cometer justamente las generaciones más adultas, en las cuales creen que es como las cartas, que si tú no respondes a la carta con un comentario o con un like o con alguna cosa, pues están siendo maleducados. Bueno, es parte de, en este caso, de la cultura digital, y definitivamente así es como las redes ganan dinero. Cuando tú le inviertes más tiempo a una red, más tiempo a verificar información o a estar revisando información, pues obviamente estás siendo parte de todo este juego en el cual estamos cayendo. De allí que es recomendable que tú entres cuando tienes que entrar a las redes a hacer algo puntual y al mismo tiempo empezar a diversificar contenidos. Sobre todo, yo lo que hago mucho es desconectarme de las redes y tratar de seguir portales informativos para irme a las fuentes primarias de información, y a través de ello obtengo yo la información que comento, que comparto y que de alguna forma hace parte de mi bagaje cultural y bagaje histórico de información.
Perfecto, muchísimas gracias. Realmente me quedo con estas dos palabras. El tema de migrar de la sociedad de la información a la sociedad del criterio, me gusta mucho eso. El tema de volvernos gestores de la información que publicamos, ¿no es cierto? En donde podamos analizar la veracidad, el contexto, la intencionalidad y lo que mencionaba también José al final, el tema de también identificar esta información, volvernos fact-checkers. Yo creo que esa es la cuestión súper importante. Queremos agradecer a Albertina Navas y a José Rivera, quienes nos han acompañado el día de hoy. Y queremos invitarles la próxima semana, tenemos nuestro siguiente Repensando el Mañana con un tema súper interesante igual. Ecuador hacia un comercio exterior más diversificado, menos dependiente y vulnerable. ¿Cómo lograr esa ruta al desarrollo? Bueno, nos acompañarán Francisco Javier Rivadeneira, representante del Ecuador al Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, y también Michelle Levy, coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales. Así que les esperamos el próximo jueves para seguir repensando el mañana juntas y juntos. Ha sido un honor contar con ustedes esta noche. Muchísimas gracias, Albertina, Roberto y mi querido contertulio, José Antonio. ¿Por qué le dices Roberto a José Rivera? ¿Verdad? Me equivoqué. Es la emoción, ¿no, Sofi? Con todo el cariño, Sofi, Sofi, nos interesante. conocemos 20 años. 20 años. Es toda una vida, es toda una vida. Y sabes que, Sofi, estás dando un tema, el que se viene muy interesante. Brasil pudo crecer su economía enormemente al reducir su vulnerabilidad y su dependencia de un solo socio comercial, y le dieron valor agregado a sus productos. Así que bueno, esto y mucho más será descubierto. Tocayo, qué placer, y Sofi, un gusto nuevamente estar en este espacio de Fundación Telefónica. Gracias. Muchísimas gracias a Un todos. gusto, gracias a Gracias. ustedes. Hasta Nos una vemos. próxima. Un abrazo.